fire in his eyes, 7 stars, his right hand. Yeshua, slain, he'll come again, our conquering king. On that day, his sword will go forth to take back and restore what belongs to our Lord. The earth, preparing the way of the Lord, beckoning the day when Israel will say, Shalom a todos en esta mañana, bendiciones de lo alto. Que el Eterno los bendiga a todos en esta hermosa mañana, primer día de la semana, reunidos acá delante de la presencia del Dios de Israel. Estamos contentos por un día más que el Eterno nos da de vida. Agradecemos al Todopoderoso, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, por la vida, por darnos la vida, por bendecirnos, por estar con nosotros. Sé que es de mañana, muchas personas duermen, muchas personas están descansando. Acostumbro dar estas enseñanzas los días de Shabbat en la tarde. Y bueno, y les enseño en la mañana porque en la Shabbat me queda un poco complicado para en la tarde estarla enseñando. Entonces les he cambiado de horario. Así es que, pero agradezco al Señor de todas formas por permitirme enseñar su palabra. Tengo un gallo por acá que pasa cantándome. Que pasa cantando, sé que si ustedes oyen ese cántico, es un gallo que yo tengo por acá y sabe que cuando vengo ya a enseñar se pone a cantar cuando me mira. Así es que bueno, shalom a todos en esta hermosa mañana. Traigo una enseñanza muy importante el día de hoy, es acerca de los tiempos que nosotros estamos viviendo, acerca de las cosas que están pasando en el mundo entero. El Señor del cielo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, nos está dando un aviso acerca de su venida, acerca de su regreso. Y entonces, basado a esta advertencia de nuestro Señor, de nuestro Dios, de nuestro Adonai, que se está acercando a nosotros pronto, que se nos está viniendo a pasos agigantados, estamos enseñando estas instrucciones, estas enseñanzas, debido a que hay tanto engaño, tanta manipulación, tantas personas que no tienen el entendimiento todavía abierto por la Torah, que no tienen la doctrina correcta todavía, que hay muchas personas que han decidido buscar un camino que les parece correcto, pero es un camino de muerte, como dijo Yeshua, que habían caminos que al hombre hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final del camino, dice, es un camino de muerte. Es bien importante nosotros identificar el lugar de donde nosotros estamos. Es importante nosotros identificar la religión, el lugar donde estamos nosotros siendo ministrados. Si están caminando conforme a las ordenanzas de Dios dijo, si están cumpliendo con todos los preceptos. El Señor dice, examinen los espíritus,
A través del el apóstol Santiago dice el Señor, examinen los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Y es bien importante que cada uno de nosotros veamos la senda, veamos las cosas que el Creador dejó para la salvación de nuestras almas. Porque el Señor vuelve, Yeshua regresa, bendito sea su nombre, y Él viene a levantar a aquellas personas que no heredaron mentira, sino que heredaron verdad, que no se confundieron en esta tierra, que le dijeron al Señor, sí, abandonamos todo, dejamos padre, madre y todo por seguirte a ti. Aquellas personas que van a entrar en su reino son aquellas personas que van a reconocer su nombre, van a reconocer su Torah, van a reconocer todas las instrucciones del reino, para que cuando entren en el reino del cielo, ellos tengan la facultad de poder ser bienvenidos, como dijo el Señor, bienvenidos, benditos de mi Padre. Y entonces necesitamos nosotros entender, pararnos un momento en la senda y pararnos y ver si el camino que nosotros hemos tomado, es correcto, debido a que mucha manipulación de muchos años, qué sé yo, creo que unos 100 años que la iglesia tomó control, y la gente en la hambre y la sed de justicia buscó iglesias, buscó denominaciones, buscaron doctrina, y queriendo buscar el consuelo, la paz y las cosas de Dios, cayeron en una red. Y en esa red que el enemigo, que no es culpa de los ministros que aprendieron, porque ellos aprendieron mal. No es culpa de los pastores que enseñan así, porque ellos así aprendieron, así les enseñaron y así aprendieron. Y entonces es culpa, el enemigo, dice Pablo, ha cegado el entendimiento para que no comprendan, que no crean las escrituras. Esa es una palabra que Pablo, el apóstol Pablo, enseñó, y dijo Pablo que el Dios de este siglo, ustedes saben quién es, dice, ha cegado el entendimiento para no creer a la Torá, a fin, porque el que no crea la Torá, el que no crea los mandamientos de las escrituras del Dios de Israel, el que no crea eso, Pablo incluso lo enseña, y dice Pablo en su manuscrito, el Dios de este siglo ha descendido, dice, a ustedes, ha venido a nosotros, dice, y ha cegado el entendimiento para que no crean, dice Pablo, a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Es tu doctrina? ¿Es tu iglesia? ¿Es tu religión? ¿Es tu dominación? ¿Has creído en los líderes de tu iglesia? ¿Has creído en los pastores? ¿Has creído a la palabra que ellos dan? ¿Te has dejado engañar por ellos? ¿O tú crees que estás correcto? Porque muchas personas defienden a capa y espada su liderazgo, sus líderes, su ministerio, su doctrina, su fe, y aunque estén engañados y aunque estén torcidos. Y entonces Pablo dice, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no crean a la verdad. La verdad no es tu iglesia, ni tu pastor, ni tu presidente, ni tu congreso, ni tu liderazgo, ni tu junta nacional. Ellos no son la verdad. Ellos no tienen la verdad. La verdad es la Torá. Y Satanás dice, él ha cegado el entendimiento para que no crean a la verdad. Toda persona que tiene la verdad
obedecerá la Torá, los mandamientos, las instrucciones que el Dios de Israel, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ordenó que debíamos guardarla. Si usted por alguna razón decide no guardar, no obedecer, entonces Yeshua dice a través del Mateo, ya ha sido condenado. No entrará al reino de los cielos. A través del profeta Jeremías, quiero compartir esta escritura con las personas que nos van a ver a través de las redes sociales. Me he dedicado a enseñar estas instrucciones de la Torá debido a que ha habido tanto engaño, tanta manipulación de la iglesia cristiana, especialmente de la iglesia pentecostal unida, profesando tener la fe, tener la verdadera doctrina, tener el verdadero evangelio del reino. Profesan ser la iglesia primitiva. Profesan tener a Dios de su mano. Estos señores son de la iglesia pentecostal unida, internacional, hispana, nacional, o como se llamen. Profesan tener el Espíritu Santo de Dios, que los guía a ellos, que los protege, que les habla, que les dice. El Señor nos dice a través de Juan, nos enseña y dice que el Espíritu que Él va a enviar, que el mundo no puede ver ni le conoce, dice, ese Espíritu los va a guiar a ustedes hacia la verdad y hacia la justicia. Nos cuesta un poquito a nosotros entender, comprender eso, que el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque lo que reciben en el mundo no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Usted dirá, nosotros nos bautizamos en el nombre del Señor. Ok, han hecho un paso. Eso no es caminar todavía en obediencia al Señor. Muchas personas van a fracasar en el camino, bien bautizados, e incluso queriendo hablar en nuevas lenguas, van a morir y van a decir, nos llenamos del don del Espíritu Santo y entramos al reino. Desafortunadamente en el reino del cielo serán desechados, no porque yo digo, sino porque las instrucciones de la verdad dice que no entrarán al reino de los cielos porque desobedecieron en este mundo, en esta vida. Entonces, debido a estas instrucciones, debido a esta mala información que se ha propagado, y nadie va a cambiar a nadie, nosotros no vamos a cambiar su estilo de pensar, su fe, no la vamos a cambiar porque la gente está llena de fe ahora en día, entre comillas. Ellos pueden creer en un ídolo y tienen fe en el ídolo, y si usted se le quiebra ese ídolo se va a meter en problemas. Creen en una virgen de madera, de color blanca o negro, creen en ella. Si usted les quiebra a esa virgencita, se va a meter en problemas. La gente cree en eso. Así de la misma manera el mundo creyente cristiano ha creído en esa fe así, y es su fe, y la defienden. Pastores, líderes, la defienden, sabiendo perfectamente que no están obedeciendo lo correcto. Entonces se vino esta instrucción a llenarnos a nosotros, a contaminarnos a nosotros, y no se nos enseñaron a nosotros los mandamientos del Creador del cielo y de la tierra, para agradarle a Él y obedecerle a Él. No nos enseñaron a nosotros desde el comienzo lo correcto. Entonces fuimos desperdigados por todas las naciones y nos contaminamos de todas las naciones y obedecimos a lo que las naciones están haciendo. Entonces ahora el mundo cristiano es solamente una revestimienta del mundo romano, católico romano, que existe hoy en día en la actualidad, que es el imperio que gobernó, fue el imperio que destruyó, el imperio que está más lleno de sangre. Entonces el cristianismo solamente tiene una vestimenta, un poquito diferente color, pero con la misma fe y la misma creencia. Entonces la gente trajeron esa heredad, esa mentira, ese engaño, esa doctrina, para que la gente se convierta, para que la gente busque y se llenen las catedrales de personas, y no importando si van a ir
a caer al lago de fuego. Entonces el Evangelio del Reino que el Señor trajo, lo trajo para presentarlo a nosotros, para que el Evangelio del Reino nos quite la venda de los ojos y nos haga ver la luz admirable. El Evangelio del Reino lo trajo al Mashiach Yeshua a recordarlo. Ya existe, ya es la Torá, pero Él viene con las buenas nuevas. Por eso es del Nuevo Testamento para acá. Se le conoce como el Evangelio del Reino. Porque son buenas nuevas. Buenas nuevas que van a despertar en la mente del corazón de las personas para la vida eterna. Entonces el Nuevo Testamento, como el Evangelio del Reino que Yeshua trajo para nosotros, para la vida eterna, ahora a nosotros nos abre los ojos, la esperanza. Y todo aquel que en él crea, como dijo el Señor, se va a predicar el Evangelio del Reino, usted no lo va a poder detener. Las iglesias cristianas, las iglesias con diferentes denominaciones y creencias no van a poder detener al Evangelio del Reino. Cuando yo le hablo del Evangelio del Reino, no le estoy hablando de su fe cristiana que tiene, desobediente, le estoy hablando del Evangelio donde debemos obedecer sus mandamientos y sus leyes y caminar por ellos. Eso es lo que nos va a nosotros a entrar a la vida eterna. Eso fue lo que el Señor dijo, que todo el que creyera y fuera bautizado no se perderá. Pero todo aquel que no creyera, ya ha sido condenado. Si usted no quiere creer eso, entonces va a ser su decisión y usted va a entregar cuenta al Dios de los cielos. A través del profeta Jeremías, que quiero leerles este pasaje, sé que muchas personas creyentes pentecostales miran estas enseñanzas. Entonces, pero no ponen atención porque están sus corazones bien agarrados de su fe, de su iglesia. No la quieren soltar por nada del mundo. Se parecen a aquellas personas que cuando salieron de Egipto y venían cruzando el mar, traían sus ídolos ahí debajo. No quisieron soltarlos. Cuando cruzaron el río Jordán, traían sus ídolos escondidos. No los quieren soltar. Así pareciera que hay familiares de estas personas en medio de las congregaciones cristianas pentecostales. No quieren soltar su fe, no quieren soltar su creencia. Nosotros tenemos la verdadera cristiandad. Nosotros somos de la iglesia primitiva. Nosotros somos la iglesia que nació en Pentecostés. Y le ponen atributos. Pero le aseguro que no tiene usted una manera, una forma para comprobar que en sí usted es la iglesia primitiva. No se parece nada a lo que los discípulos de Yeshua hicieron. Porque los discípulos del Señor obedecieron sus mandamientos, sus leyes, mas usted que cree ya está listo para entrar al reino de los cielos, no le obedece. El Señor dice a través del profeta Jeremías, dice en estas palabras, eso lo habla el Señor a través del profeta. Capítulo 16, verso 9, quiero leerles. Si usted quiere leer desde el 1, puede empezar desde el 1, pero yo voy a leerle desde el 9. Del capítulo 16, verso 9. Y esto es una advertencia que el Señor dice. Yo estuve enseñando esto ayer en nuestra congregación. Y dice el Señor a través del profeta Jeremías. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Nada más el Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ha dicho esto. He aquí, yo haré cesar, dice el Señor, en este lugar, delante de vuestros ojos y vuestros días, toda voz de gozo y toda voz de alegría y toda voz de esposo y de toda voz de esposa. Lo va a cortar. Verso 10. Acontecerá que cuando anunciares a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? La gente piensa, ¿por qué vamos nosotros a tener que pagar todas estas consecuencias? ¿Por qué lo que está enseñando el hermano en las redes sociales es en contra en sí de nosotros? Pero si nosotros estamos correctos, nosotros estamos caminando en el camino del bien. Entonces, el Señor dice, ellos preguntan y dicen, ¿qué maldad es la nuestra? Pero si nosotros vamos a la iglesia, adoramos a Dios en todo tiempo. Nosotros somos pentecostales, de la cabeza a los pies.
bautizamos en su nombre. Ponemos y hacemos sanidades en su nombre. Echamos fuera demonios en su nombre. Y nosotros tenemos autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Qué? ¿Por qué anuncia el Señor todo este mal? Hay una diferencia entre todas estas cosas, que usted no camina conforme el Señor ordena, sino que camina conforme usted cree que usted va caminando. Entonces el Señor ordenó en su palabra y dijo así, de esta forma. Ellos dicen, ¿por qué? ¿Por qué anuncia el Señor? ¿Qué mal es la nuestra o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová y contra Jehová nuestro Dios? ¿Cuál es la maldad? Usted dirá, yo voy a la iglesia, me santifico. ¿Qué maldad puede ser esa? Toda persona que no obedece los mandamientos y las instrucciones del Dios de Israel, comenzando con el día de reposo, que es el mandamiento uno principal que debe de obedecer todo creyente, todo ser humano, no lo obedece, sino que hace sus cosas conforme a usted le parece y conforme la iglesia lo tiene estipulado. Ellos ordenan cuándo se debe adorar a Dios. Ellos ordenan cuándo se debe hacer el servicio a Dios. La Torá o las instrucciones del reino para ellos son inválidas. Porque ellos dicen cuándo es que hay que adorar y cuándo no hay que adorar. Entonces ellos en su constitución o en su dogma o en sus reglas de la iglesia dicen, nosotros tenemos servicio lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, si es posible, todos los días de la semana. Ellos ponen su horario para servirle al Dios de Israel, para honrarle, para cantarle, para obedecerle, para sentir su gloria, para sentir su presencia. El sumo sacerdote, el Cohen Gadol, Yehoshua ben Nun, Aarón, el hermano de Moisés, sus dos hijos, entraron al templo en un día equivocado. Ellos eran los sirvientes del templo. Aarón, hermano de Moisés, era una persona de un alto nivel. Le aseguro que en la posición de Aarón no hay ninguno en este momento que llegue a esa posición. Pero los hijos de Aarón entraron en el templo en un día equivocado. En un día que no era correcto. Y eso es bien importante. Que usted lo sepa. Como pastor, como creyente, como líder. Que lo sepa. Que no en todo tiempo usted puede entrar a la casa de Dios y hacer lo que usted quiere. Porque está establecido ya que el Señor tiene su día de adoración, mas usted se lo ha cambiado. Usted dice cuándo le va a adorar y cuándo no le va a adorar. Entonces está caminando en un camino diferente al que el Señor nos ordena en su escritura. Entonces ellos dicen, ¿qué mal es tan grande o qué pecado el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Verso 11. Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos. Cuando la Escritura nos habla y dice anduvieron en pos de dioses ajenos, no se trata de que se fueron a adorar ídolos, sino que se trata que vieron más a las personas, los líderes, y creyeron más a los líderes, y creyeron más a los hombres antes y a su Creador. Siguieron las ordenanzas de los que estaban sentados en las sillas antes y al Dios de Abraham. Fueron más obedientes a los hombres antes que al Dios de Abraham. Entonces ellos dicen, vuestros padres obedecieron más a estos que a mí. Vuestros padres se salieron de los caminos. Y cuando le hablo que se salieron de los caminos, le estoy hablando también de la religión que nos gobernó a nosotros por más de un siglo. Que el Imperio Romano, la Iglesia Católica Apostólica Romana, que gobernó. Ellos se llenan la boca y dicen, nosotros somos la primera iglesia. Sí, ellos fueron los primeros malhechores que vinieron a destruir la fe, vinieron a destruir la instrucción correcta, vinieron a destruir la profecía correcta.
a fuerza de sangre, a derramamiento de sangre, impusieron su ordenanza. Pero no los culpo a ellos, sino que dice que este es el ministerio de la iniquidad. Pablo lo enseña y dice, el ministerio de la iniquidad ya está en acción. ¿Hace cuánto escribió el apóstol Pablo estas instrucciones? Cuando el apóstol Pablo dice, el imperio de la iniquidad ya está en acción. O sea que ya esa doctrina, esa enseñanza torcida, mala, ya Pablo se estaba enfrentando a ella. Ahora nosotros pasaron los siglos y nosotros fuimos afectados por eso. Ahora hay libertad de expresión, usted puede hablarlo. Si yo estuviera hablando esto en el año 1500, en el año 1600, en el año 1200, 1300, mi casa estuviera incendiada con fuego. Hubiesen quemado a mis hijos y mira toda mi familia y quizás me hubieran quemado a mí en la calle. Como lo hicieron con William Tyndale, cuando él decidió traducir la escritura al idioma inglés. Lo quemaron en la calle con fuego. Porque el imperio de la iniquidad que el enemigo Satán puso, que el Señor le reprenda, ha venido a confundir la mente, para que las personas no crean a la verdad, a fin de que sean todos condenados. Entonces, no los culpo a ellos. Pero ahora ha venido el Evangelio del Reino a nacer, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna, y se escape y se salga de entre todas las naciones, para que su nombre sea escrito en el libro de la vida de la manera correcta. Entonces ellos dijeron, ¿qué hemos cometido? El Señor les responde y le dice, vuestros padres me dejaron, dice Jehová, anduvieron en pos de dioses ajenos, los sirvieron, ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi Torah. El Señor les exige a las personas que no guardaron su Torah. Quiere decir que su iglesia y su congregación que no guarda las ordenanzas de la Torah, de los mandamientos del Señor, que el Señor mismo guarda, el Señor mismo ordena, y Él dice, si en verdad ustedes me aman a mí, guarden mis mandamientos, guarden la Torah. Porque yo mismo le dice, no he venido a abrogarla, no he venido a deshacer esto, he venido a cumplirlo. ¿Por qué usted no lo quiere hacer? Entonces usted se convierte en un ministerio de iniquidad. Porque no quiere aceptar las condiciones del reino que se le han sido otorgadas para su salvación. Prefiere ir en camino de pecadores antes de volverse a la palabra del Eterno. Sigue diciendo el Señor, no guardaron mi ley. Y le dice a las generaciones futuras, a las generaciones que no escucharon las ordenanzas, no escucharon sus mandamientos, no escucharon sus leyes. Me da pesar, le digo de verdad de corazón, me da pesar escuchar hermanos que yo conozco, que estén enseñando mentira en las redes sociales, que estén entre comillas predicando, enseñando el Evangelio. Y yo los conozco y me da pesar. Quisiera decirles a ellos que se paren un momento y que no estén en mentira. Son gente que yo conozco y aprecio y los veo allí llenos de mentira, empapados como esponja, llenos de falsedad y mentira, y ellos predicando en la red social, igual como yo lo estoy haciendo, pero de una manera incorrecta. Me dan ganas de hablarle y decirle, pero digo yo, ¿para qué? Si el Señor no les ha abierto el entendimiento, yo no puedo tampoco abrirle el entendimiento. Porque esta escritura no es para todos. Como dijo el Señor, los entendidos a través del profeta Daniel, los entendidos van a entender. La escritura tienen en sus manos, como dijo el Señor, ¿qué lees en la Torah? ¿Qué lees? ¿Qué está escrito? ¿Por qué te sales de los caminos? ¿Por qué te sales del verdadero evangelio del reino? ¿Por qué te has llenado, te has imprimido de tanta maldad, de religión en tu mente, y ahora profesas que tienes tú la verdad y quieres enseñar y quieres seguir entorpeciendo a los demás?
¿Por qué no enseñarles a ellos lo correcto? Entonces el Señor dice a nosotros que fuimos ya afectados, que fuimos contaminados. Dice, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. Porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras las imaginaciones de su malvado corazón y no, dice, no oyéndome a mí. No escuchan al Señor. Y si no escuchan al Señor, mucho menos me van a escuchar a mí. El propósito de enseñar estas instrucciones es que usted conozca la verdad. Porque si usted conoce la verdad, la verdad lo va a hacer a usted libre. Pero si usted le cierra su corazón al Eterno y no le permite entrar, y Él dice, yo estoy tocando a ti la puerta y llamo. Si abrieras tu corazón y permitieras que la Torah entre a tu vida, dice, yo estaría contigo en los Shabbat, porque es el día del Señor que el Señor estableció. Dice, este es el día que hizo Jehová. Estaría contigo, cenaría contigo, estaría compartiendo contigo todo esto y te voy a recibir. Pero la gente no quiere. En el verso 13, este pasaje me encanta porque esto identifica a estas religiones. Como les digo, yo conozco la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, la hispana, solamente son una apariencia de piedad. Sus líderes son delincuentes. Sus líderes, los grandes de ellos, todos están sentados en su silla. Ellos ven que la gente se pierde. Ellos ven que la gente está camino equivocado. Ellos ven que la Torah dice algo distinto de las instrucciones y ellos no hacen nada, como dice el Señor en el capítulo 10 de Juan. Ellos ven ver el lobo venir y no huyen, porque dice, son asalariados. Se pelean, se rompen, se quitan, pelean propiedades, pelean bienes, etc. Cada uno de ellos andan como leones, como ya llenas de esas del desierto, buscando ver dónde hay para agarrar. Eso es lo que hacen, son delincuentes. No los quieren, ellos están solamente tapados con una manta. Profesan piedad, pero no la tienen. Entonces, a estas personas, el Señor va a tratar con ellos gravemente, porque el Señor dice, por cuanto ellos fueron asalariados, por cuanto a ellos no les importó mis ovejas, tendrán su recompensa. Entonces dice la Escritura, verso 14, no obstante, dice, he aquí vienen días, dice Jehová. En el verso 13 dice, por tanto, yo os arrojaré de esta tierra, dice, a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido. Y allá se veréis a dioses ajenos, día y noche. Dice, día y noche van a servir. Y es cuando la gente cambia su horario de servicio. El Señor dice desde Génesis, dice, van a guardar el día de Shabbat. Porque en el día del Shabbat yo creé al hombre, creé todas las cosas y me regocijé y bendije el día de Shabbat. Y ustedes se van a congregar en el día de Shabbat a través de la historia, a través de la información que tenemos en la Torah. Debemos guardar el día de Shabbat. ¿Por qué? Porque es una orden, un estatuto del Dios de Israel. Entonces él dice, les di, al profeta Ezequiel les dice, les di mi día de Shabbat para que lo honraran, no quisieron. Y la iglesia cristiana está haciendo ese papel. Y no quieren reconocerlo ni lo quieren entender. Porque ellos dicen, nosotros ya no estamos en esa época. Nosotros ya no estamos en ese tiempo. Ya nosotros, esas cosas eran para los antiguos, ahora no. Pero sí, el Señor es el mismo. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y la misma Torah, la misma instrucción que nos gobierna hoy en la actualidad. Juan dice a través de revelaciones, en aquel día dice, los libros fueron abiertos, que son los libros de la Torah, y fueron juzgados cada uno de ellos conforme a las cosas que estaban escritas en los libros. Entonces, ¿de qué me habla usted?
¿De qué doctrina me habla si no quiere obedecer? Y usted dice, ya no, eso ya no funciona. Eso no era para nosotros, eso era para los judíos. Y entonces, ¿por qué Pablo dice entonces que usted tiene que agregarse? Usted tiene que formar parte de Israel si quiere ser salvo. ¿Por qué en los reinos de los cielos no hay una puerta que diga puerta para los gentiles? Sino que hay puertas para las 12 tribus de Israel. Y si usted no se agrega, y si usted no se inserta a Israel, y no se convierte al Dios de Israel, y no hace las cosas que el Señor ordena, entonces usted, lamentablemente, usted va a fracasar en la vida. Su cadáver será llevado donde está el rico. Su cuerpo será llevado a un lugar de tormento, porque no quisieron. No lo digo yo, lo dice la Torá. El Señor Yeshua dijo esto. Dice, en aquel día vendrán muchos en mi nombre diciendo, Señor, Señor. En tu nombre hacíamos milagros, en tu nombre echábamos fuera a los demonios, en tu nombre. Y hoy en día es una moda de estos falsos profetas, de estos falsos pastores, creyendo tener el poder de Dios, como dice el libro de Hechos, en el verso 8, 9 y 10, de Simón, el mago, que hacía grandes cosas y la gente decía, el gran poder de Dios, hombres, mujeres y niños. Y no era eso. Entonces ahora, el Señor le dice, están día y noche, porque no os mostraré clemencia, porque día y noche no quieren adorarlo conforme él dice, sino que todo, día y noche, por ellos todos los días de la semana estuvieran en servicio, cantándole, adorándole al Señor. ¿Cómo que si el Señor está de acuerdo a que usted esté adorándole los 7 días de la semana? ¿Ya le hizo usted una consulta al Dios de Israel si está de acuerdo que se le adore los 7 días de la semana? Cuando Él dijo que teníamos que adorarle un día a la semana, 6 días trabajarás, dijo el Señor. Mas el 7º día, en el día de Sheba, en el día de Shabbat, usted va a hacer un Shabbat Shalom, un descanso de paz. Usted va a detenerse, usted va a pararse. ¿Por qué? Porque el Señor lo ordenó. Es suficiente. Pero usted dice, vamos a adorarlo todos los días, día y noche vamos a hacer esto. Entonces, cambia usted la historia, cambia usted la Torá, cambia usted la verdadera doctrina y pone un mandamiento y una doctrina de hombre. A través del profeta Ezequiel, el Señor le ordena al pueblo y le dice, Ezequiel, ¿quieres juzgarlos tú a ellos, hijo de hombre? ¿Quieres juzgarlos a ellos? ¿Quieres hablar con ellos? Dile las abominaciones que están haciendo. ¿Por qué no quiere entender usted, amado hermano, amada hermana, hermano, cristiano, creyente, pastor, líder? ¿Por qué no quiere entender? ¿Por qué no quiere usted tener la capacidad de reaccionar y decir, y ser valiente y decir, no, yo me aparto de esto como lo hemos hecho todos? Y en el pasado mucha gente lo hizo, abandonaron todo. Como dice Pedro, no, Señor, hemos dejado todo por seguirte a ti. ¿Por qué usted no puede ser? ¿Por qué usted es cobarde? ¿Por qué usted es un líder cobarde? ¿Por qué usted es un pastor cobarde? Dice la Escritura a través del libro de Revelaciones que los cobardes estarán fuera. Porque el reino de los cielos solamente los valientes lo arrebatan. Entonces el Señor sigue diciendo a través de su palabra, y es bien importante que nosotros entendamos todas estas cosas que el Señor nos ha dado. Entonces la gente se apartaron del verdadero camino, de la verdadera enseñanza, y viven una vida pobre, de angustia. En el Salmo capítulo 1, verso 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y en el verso 2 dice, sino que en la Torá, en la instrucción, en la ley de Jehová está su delicia. Le pregunto, ¿usted medita en la Torá día y noche? ¿Usted medita en los mandamientos? ¿Usted está preparándose para el día de Shabbat al fin de la semana?
¿O usted está preparándose para hacer actividades de protemplo en esta tierra? Para comprar un nuevo templo. Para que el pastor viva bien, tenga su casa sin trabajar, sin hacer nada. Aparte de eso, un violador completo de los mandamientos de las Escrituras. Usted está tolerándole a él. Usted está tolerando todo esto. Porque donde hay un mal gobernante, hay un mal pueblo y el pueblo va a perecer. A nosotros no podemos entender esto. El Señor dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Mas los malos son como el tamo que arrebata el viento. Salmo capítulo 19 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que guardan en la ley de Jehová, los que andan en la ley de Jehová. Son bienaventurados. Cuando decimos que tiene que andar en la ley de Jehová, quiere decir que usted en el día de Shabbat se prepara, adora al Señor en el día de Shabbat. Se espera las fiestas del Eterno, las fiestas solemnes, y vive conforme la Torah ha ordenado, conforme la Biblia ha ordenado. No un creyente mediocre que está calentando una banca en el domingo, que abusa de su autoridad, que abusa de su familia, que abusa de sus hijos, que abusa del jornalero, que abusa de las personas. Y después está en el domingo queriéndose pasar por santo o santulón y creyendo que el Señor le está recibiendo su alabanza y su adoración. Es bien caótico las cosas que pasan. Como no tienen respuesta, y como no tienen una respuesta a la instrucción, a las cosas que aquí se dicen, y no pueden defender su doctrina mediocre que tienen, no la pueden defender, entonces lo que hacen es enojarse. Lo que hacen es molestarse y empezar a decir, esa es una doctrina judaizante, una doctrina de demonios, una doctrina no sé qué, y empiezan a ponerle renombre porque son cobardes, no quieren aceptar las ordenanzas del Creador. Entonces el Señor dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la Torah, en las instrucciones del Señor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Esto dice el Señor a través de su palabra. Sigue diciendo el Señor, dice el verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, con eso. ¿Usted en verdad quiere que el Señor le ayude y le fortalezca? Lo único que usted tiene que hacer es guardar su palabra, lo único. No tiene que hacer otra cosa. Dice el Señor, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El que guarda la Torah y los mandamientos del Señor en su corazón, el Señor dice, yo lo voy a entrar, yo lo voy a recibir, porque mi siervo eres tú, porque has guardado mi palabra. Las personas que no entiendan, las personas que no comprendan, las personas que no comprendan lo que el Señor manda, van a ser avergonzados. ¿Por qué? Porque ellos decidieron romper las relaciones. Así como los gobiernos se enojan y rompen relaciones, dice, saquen los embajadores de aquí de la ciudad.
Saquen a los representantes de aquí, del Estado, sáquenlo fuera. Sáquenlo. Entonces, ellos en el capítulo 2, por ejemplo, del libro de los Salmos, dice, rompamos ligaduras, rompamos acuerdos con el Eterno. Hagamos nosotros, no honremos al Señor. Entonces el Señor dice, yo me burlaré de ellos. Entonces usted que no entiende los mandamientos y las instrucciones del reino, dice, yo me burlaré de ellos. Salmo 112 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. No en su doctrina. No en su doctrina que tiene creyente del nombre, doctrina del nombre. Porque usted le llama doctrina del nombre. Oh, ustedes son de la doctrina del nombre. Pero usted de nombre no tiene nada. Usted lo que es un falsante, un mentiroso, un impío, un pagano, un asalariado. Al final del camino va a ser un camino de muerte, porque toda su vida violó los mandamientos. Y el Señor dice aquí, me dejaron a mí, entonces yo me voy a encargar, voy a derramar toda mi ira contra ellos. Entonces, ¿por qué? Porque le dejaron. Simplemente eso, le dejaron. Entonces dice el Señor, su descendencia será poderosa en la tierra para los que guardan la Torá. La generación de los rectos será bendita para los que guardan los mandamientos. Bienes y riquezas hay en sus casas y su justicia permanece para siempre. Bendito sea el Señor. Entonces ahora, dice la Escritura, a través del, voy a leerles un pasaje que se encuentra en el Nuevo Testamento, que es la anunciación del Evangelio del Reino, en el capítulo 19 de Mateo. Dice acá, dice, y entonces vino, en el capítulo 19, verso 16, dice, vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? ¿Qué bien hago? ¿Qué debo de hacer, Señor? Él estaba hablando con el Mashiach, Yeshua. Y el Mashiach, Yeshua, tiene la instrucción correcta y le va a decir cómo se va a salvar. No le va a decir, oye, primeramente apártate de los mandamientos. Ya eso no es para ti. La Torah no es para ti. Abandona los mandamientos. Eso no es para ti. Eso es otra época. Estamos en una dispensación diferente. Yeshua tiene la palabra para condenarlo. Dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces él va a preguntarle al verdadero Mashiach. A Yeshua le pregunta, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Y esto es mensaje para todos los creyentes, cristianos, pentecostales y no pentecostales. Porque preguntamos nosotros, ¿qué vamos a hacer para heredar la vida eterna? Entonces, Yeshua no le dice, oye, abandonas tú la Torah, abandonas los mandamientos y haz lo que tú quieras y pon tus nuevas leyes, adórame cuando tú quieras, haz culto los 7 días de la semana, haz lo que tú quieras, no hay problema y sírveme el domingo, el sábado, todo el día que tú hagas, pro templo, haz actividades, haz esto. Mira lo que le dice el Señor. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El Señor le dijo, la respuesta, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Bien sencillo. Y está hablando con el verdadero. Está hablando con el Mashiach, el Salvador, el que vino y descendió a la tierra, el que entregó su vida y dice, yo vengo a salvar y a rescatar todo lo que se ha perdido. Con él estás hablando. Y la instrucción, la doctrina de él es bien simple. Solamente le está diciendo, guarda los mandamientos. Yo le pregunto al cristiano, creyente, pentecostal, de los huesos colorados, con los pentecostales que se dice que son de la cabeza a los pies. ¿Quién les ordenó a ustedes desobedecer entonces los mandamientos y salirse de su verdadera doctrina que dejaron los apóstoles y los profetas?
¿Por qué no respetar las ordenanzas del Dios de Israel? ¿Por qué no someternos nosotros a Él y escuchar su voz? Como dice la Torah, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Por qué no obedecerle? Si la salvación tuya está en obedecer sus mandamientos, no en hacer lo que tú quieres, ni obedecer tu doctrina que te creaste, ni tu dominación, ni tu constitución. Entonces el Señor le dice a través del profeta Jeremías, me dejaron a mí, abandonaron mis mandamientos, mis leyes, abandonaron. Entonces estás escrito para condenación y no te das cuenta. Estás escrito para la destrucción y no te das cuenta. Y te vas a ir bien bautizado porque tú dices, yo estoy bautizado, ya tengo el don del Espíritu Santo. Mira lo que sigue diciendo el Señor. Le dijo al Señor, ninguno hay bueno en la tierra sino uno, Dios. Mas si quieres entrar, es una opción que te da. Si quieres entrar en la vida eterna, dice, guarda los mandamientos. Eso es todo, guarda los mandamientos. Que comienzan, cuando usted guarda los mandamientos, comienzan de esta manera. 1, usted cree en el Señor y se convierte, dice, yo reconozco al Señor y me convierto y me bautizo en su nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, el Mesías. Usted se bautiza, como le dice Pedro allá a los judíos que se convierten al Evangelio del Reino, le dice, conviértanse, arrepiéntanse. No es que ellos eran fumadores, bebedores, o andaban en discoteca, o andaban en adulterio. Ellos eran los levitas del templo que habían venido a Pedro en las fiestas de Shavuot. Y ellos preguntaron a Pedro y le dijeron, Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Ellos habían recibido una doctrina diferente a la que el Mashiach había enseñado. Porque el mismo Señor les dijo a ellos, ustedes apartaron los mandamientos de Dios por sus mandamientos de hombre. Y enseñan como doctrina mandamientos de hombre. Se han salido de la verdadera enseñanza. Y esto se lo digo también a la iglesia cristiana. Entonces ahora ellos vinieron y llegaron a Pedro, a los discípulos de Yeshua, cuando estaban celebrándose las fiestas de Shavuot, la fiesta de Pentecostés. Y llegaron ellos eran los sirvientes del templo, los levitas, que estaban en administración del templo. Porque Pedro les dice a ellos, casa de Israel, no le está refiriendo a todas las naciones, le está refiriendo a los ministros que están trabajando en el templo, porque ellos recibieron una advertencia del Mashiach. Les dijo, si ustedes pueden descifrar una señal que les doy, que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, y ustedes puedan identificar que yo soy el Mashiach, y ustedes se dan cuenta que yo resucito, entonces van a tener oportunidad de salvación, porque les voy a dar una oportunidad. Ellos llegan donde Pedro y le dice, Pedro, ¿qué hacemos? Pedro les recomienda y les dice, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua para la salvación de sus almas, y entonces van a recibir el regalo del Eterno. La palabra, el don del Espíritu, quiere decir regalo. Van a recibir regalos del Espíritu Santo. Regalos, algo que se les da, bondad, misericordia, paz, autoridad, se les va a dar eso. La gente ha confundido, la gente ha trastornado la verdadera enseñanza. ¿Y qué pasó? Cuando ellos empezaron y creyeron a la Torah, a los mandamientos y se convirtieron al Señor, dice la Escritura que fueron 3,000 agregados ese día. Y después vino el pueblo alrededor de ellos y dijeron, vamos nosotros a convertirlos. Y aparece en el libro de los Hechos una cantidad de personas de aproximadamente 7,000 personas. 4,000, 5,000, no, 9,000 personas. 3,000 y 4,000. Entonces, una gran cantidad. Lo primero que uno debe de hacer para entrar al reino de los cielos es aceptar. Luego, guardar los Shabbat. Guardar los días de reposo. Por eso el Señor le ordena y le dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y el verso 18 dice, y le dijo, ¿cuáles? Pareciera que no sabe la gente cuáles. Principalmente una persona que estudia las Escrituras. ¿Cuáles? Oye,
Y dice, y Jesús, Yeshua, le pregunta y le dice, no matarás, no adulterarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre, a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque el que tiene la Torá es un hombre de bien. El que tiene los mandamientos del Eterno es un buen hombre, un buen esposo, es un buen padre, es un buen amigo, es una buena persona, es un buen compañero, los que guardan la Torá. Los cristianos no son esa clase de gente. Los cristianos son maleantes, son los más maleantes que puedan existir sobre la faz de la tierra. Y los encuentra usted en la iglesia. Ahí están en la iglesia, escondidos, solamente están tapaditos, ahí, esperando a ver qué movimientos existe, desafortunadamente. Y luego el Señor le dice a este joven, dice, el joven dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Todo, mire, qué hermoso es guardar todo esto desde su juventud y guardar la Torah desde su juventud. Y el que no la ha guardado, empiece a guardarla para que el Señor vaya obrando en su vida. Porque este muchacho dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Mas, dice él, ¿qué más me falta? Yeshua le responde, porque todos los que guardan la Torah son gente bendecida. ¿Por qué Israel es bendecido? Porque es el pueblo escogido. ¿Quiere ser usted un pueblo escogido del Eterno, del Creador del cielo y de la tierra, y quiere formar parte de Israel usted? Porque en aquel día, el Señor dice, dice, ellos serán mi pueblo. No habrán dos pueblos, no habrá gentiles y judíos. Sino que el Señor dice, en aquel día ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, su Adonai de ellos. Ahora le pregunto a usted que es creyente, que no cree en la Torah y no cree en los mandamientos, y usted dice, nosotros somos gentiles, nosotros somos otro grupo que vamos a entrar. Y le pregunto, ¿acaso dice el Señor que hay dos pueblos? ¿Acaso dice la Escritura que allá en el reino de los cielos hay una puerta en la Nueva Jerusalén que dice, puerta para los gentiles? No lo hay. Allá solamente están las puertas de las 12 tribus de Israel. Usted se agrega y se convierte a Israel. Usted se convierte a la Torah. Por eso la profecía de los profetas dice, sal de entre las naciones, pueblo mío. Tiene usted que hacer una decisión. O sale de la religión y se convierte a la Torah, o se muere usted con todos los suyos, juntamente con su profeta falso que decidió elegir. Porque así dice la Escritura. Aquel profeta que se levantara en presunción que yo le he llamado y yo no le he llamado, y lo que él dice no se cumple, dice el tal profeta morirá. Y también dice morirán los de su casa. Entonces el Señor le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Esta instrucción que el Señor dio es para que la gente que cree en la Torah son bendecidos y tienen. Pero cuando ya usted está prosperado, usted tiene que ser buena persona. Si usted guarda los mandamientos, como le dije hace un momento, usted va a ser primeramente un buen hijo del Dios de los cielos. Segundo, va a ser usted un buen padre de familia. Tercero, va a ser un buen esposo. No va a andar engañando, ni mintiendo, ni hablando vulgaridades, ni va a andar insultando a las personas, ni a la mujer, ni a sus hijos, ni a nadie. ¿Por qué? Porque usted es un hombre de Dios. La mujer de la misma manera va a ser una mujer santificada, una mujer que va a ponerse a disposición del Dios de Israel. Van a ser diferentes. Una familia distinta. Entonces, ¿quiere usted ser salvo? La única manera que usted puede ser salvo es que usted guarde sus mandamientos. Shalom a todos. El Señor del cielo y de la tierra les bendiga. El ministerio de la iniquidad ya está en acción. Si tú no lo quieres recibir al Dios de Israel y guardar sus mandamientos, sus leyes, te aseguro que vas a ser un candidato, que vas a crujir los dientes en el día de la venida del Mashiach. Cuando el Señor venga, dice el Señor que Él vendrá con vara de hierro para juzgar a todos aquellos que no guardaron sus mandamientos. Eso dice la Escritura. Así es que
Recapacita y reflexiona porque el tiempo del fin se ha acercado y tienes poco tiempo para decidir y tomar tu decisión. Acuérdate de tu Creador ahora que tienes oportunidad, antes que vengan los días malos en los cuales digas, no encuentro en ellos contentamiento. Shalom, shalom a todos y nos veremos el próximo fin de semana. Que tengan una feliz semana. Shavuot Tov, Boker Tov a los hermanos de Israel, Laila Tov, y el Eterno les bendiga a todos en el nombre del Señor. Yevarecha Adonai Bishmerecha, Yaer Adonai Panavelecha Bijuneja, Yisa Adonai Panavelecha Bijuneja Measelecha. Shalom. El Señor les bendiga a todos y les guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ustedes, sobre su casa, y que también el Señor del cielo y de la tierra traiga sobre nosotros paz. Shalom a todos. חכור נא ליבי עזרני ללמוד